Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes, desde mi canal Economía y Finanzas. Espero que se encuentren muy bien y estén listos para adquirir nuevos conocimientos en este campo tan importante. Hoy hablaremos sobre qué es la inteligencia artificial. Comencemos. La inteligencia artificial ya es una rama de la informática, que se enfoca en la creación de sistemas capaces de realizar tareas, que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la resolución de problemas y el razonamiento. Los sistemas de IA están diseñados para imitar las funciones cognitivas del cerebro humano, como el reconocimiento de patrones, la toma de decisiones y la adaptación al cambio. Desde su creación, la IA ha evolucionado a pasos agigantados. Los avances en el campo de la informática han permitido a los investigadores de la IA diseñar sistemas más complejos, más rápidos y más eficientes. Hoy en día, la IA se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, desde la automatización de procesos empresariales hasta la mejora de la atención médica y la creación de vehículos autónomos. Uno de los mayores avances en la IA en los últimos años ha sido el aprendizaje profundo, una técnica de aprendizaje automático que utiliza redes neuronales artificiales para analizar grandes cantidades de datos y aprender a realizar tareas específicas. El aprendizaje profundo ha demostrado ser extremadamente efectivo en la clasificación de imágenes y en el procesamiento del lenguaje natural, lo que ha permitido la creación de sistemas de reconocimiento de voz y de texto, que se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones. Las redes neuronales son un tipo de modelo computacional, que se inspira en el funcionamiento del cerebro humano. Al igual que el cerebro humano, las redes neuronales están compuestas por muchas unidades interconectadas llamadas neuronas artificiales. Estas neuronas se organizan en capas, y se conectan mediante conexiones ponderadas. Las redes neuronales son capaces de aprender y generalizar a partir de los ejemplos. En otras palabras, se les puede enseñar a identificar patrones en los datos y a utilizar esos patrones para realizar predicciones o tomar decisiones. Esto se logra mediante un proceso llamado entrenamiento, en el que la red neuronal se ajusta a los datos de entrenamiento, mediante la modificación de las conexiones ponderadas entre las neuronas. Las redes neuronales se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones de inteligencia artificial, como el reconocimiento de patrones, el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora y la robótica. Por ejemplo, las redes neuronales se utilizan en el reconocimiento de voz para transformar las ondas sonoras en texto escrito, y en la visión por computadora para identificar objetos en imágenes y vídeos. Existen diferentes tipos de redes neuronales, cada una con diferentes arquitecturas y funciones. Algunos ejemplos comunes incluyen las redes neuronales de alimentación directa, las redes neuronales recurrentes, y las redes neuronales convolucionales. La IA también está transformando la forma en que las empresas operan. Muchas empresas utilizan ahora sistemas de IA para analizar grandes cantidades de datos empresariales y obtener información valiosa sobre las tendencias del mercado, el comportamiento del cliente y el rendimiento empresarial. La IA también se utiliza cada vez más para automatizar procesos empresariales, lo que permite a las empresas reducir costos y aumentar la eficiencia. Sin embargo, el rápido avance de la IA también ha generado preocupaciones acerca de su impacto en la sociedad. Muchas personas temen que la IA pueda desplazar a los trabajadores y reducir la demanda de empleo en muchos sectores. También hay preocupaciones sobre el uso de la IA en la toma de decisiones importantes, como la concesión de préstamos o la selección de candidatos para puestos de trabajo, y sobre la posible falta de transparencia en el funcionamiento de los sistemas de IA. Para abordar estas preocupaciones, se están desarrollando políticas y regulaciones para garantizar que la IA se utilice de manera responsable y ética. Algunas empresas están adoptando códigos éticos para el uso de la IA, mientras que los gobiernos están trabajando en la elaboración de regulaciones para garantizar la transparencia y la responsabilidad en el uso de la IA. A pesar de las preocupaciones y los desafíos, el potencial de la IA para transformar la sociedad es enorme. La IA tiene el potencial de mejorar la atención médica, reducir el consumo de energía, mejorar la seguridad en el transporte y mejorar la calidad de vida de las personas. También tiene el potencial de crear nuevas oportunidades de empleo y estimular el crecimiento económico. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones, dando like y compartiendo con amigos y familiares.
para que puedan beneficiarse de nuestra información económica y de nuestros consejos financieros. Que tengas un excelente día, y nos vemos en el próximo vídeo.